vamos allá con el tema de la fotografía de la Tierra desde el espacio. Aquí hay también todo un gran tema, ¿eh? Varias cuestiones. Cuando tú te pones a indagar, te das cuenta y empiezas a indagar y a profundizar que las fotografías que existen de la Tierra son todas editadas. Todas. O bueno, aquí podríamos entrar en un debate, pero si no todas, cabe la posibilidad de que una entre todas no sea editada, pero el resto son todas editadas. Cuando empiezas a indagar y a profundizar, además te das cuenta de que hay diferentes versiones de estas fotografías que nos han dado y a medida que van pasando los años, las décadas, resulta que la Tierra va cambiando. Claro, desde una perspectiva de que son ediciones, pues uno lo entiende, pero claro, si las tomas como ciertas, dices, pues ¿qué pasa? Incluso llega a cambiar, cuando tú mides, llega a cambiar el tamaño de los continentes. Entonces, ¿qué pasó? Que los continentes se expanden o se contraen. Y luego, además, cuando empiezas a ver filmaciones desde los satélites o el tipo este que subió ahí a la estratosfera y saltó de Red Bull, demás, siempre utilizan un tipo de cámara que es conocida, que se llama ojo de pez, que genera una curvatura. Entonces, vamos a ver algunos elementos. Esta, en principio, es la foto de la Tierra que se hizo desde la Luna, cuando estuvieron en la Luna. Y es, aparentemente, pues bueno, la única que es real, ¿no? Que cuando empiezas a indagar y tal, y llegas al fondo, y dices, es que se fotografió desde la Luna y esta es la fotografía. Pero luego tenemos aquí, como vamos a poder observar, diferentes versiones. Aquí entramos ya en el tema de edición, ¿no? Y son estas fotos que estamos tan familiarizados, con las que todos nos hemos criado y hemos sido, pues, programados desde pequeños, pues que la Tierra es esférica. No se dice ni siquiera esférica, se dice redonda, que es también como una cosa muy de terraplanista, ¿no? Pero en lo esférico, ¿no? Decir que la Tierra es redonda. Por cierto, a lo que dices del universo plano y demás, yo creo que vivimos en un DVD. No me cabe duda que debemos vivir como en un DVD, algo redondo, así, plano. De hecho, la Tierra plana, ¿no? Dicen que es algo así, ¿no? Y bueno, en fin. Aquí tenemos, sobre todo, un histórico de las diferentes fotografías que han sido como el paradigma o el tótem, ¿no? De cada una de las épocas. Y vemos la evolución que ha ido teniendo la Tierra a lo largo de los años. Luego incluso encontramos también, cuando analizas más de cerca, pues pruebas, ¿no? Evidencias de todo el tema de edición. Aquí tenemos lo que comentaba, una cámara desde dentro. Este es el tipo de Red Bull que fue tan famoso, que se retransmitió y demás. La cámara desde dentro y luego cuando salta, este es lo que hablamos, ¿no? Del ojo de pez y toda la caída, pues es en esto. Y cuando tú miras también desde las estaciones espaciales y demás, siempre son cámaras desde dentro que enfocan un trocito y la mayoría de casos son ojos de pez. Y ya esto es el siguiente tema. Así que vamos con ello, Emilio, tu turno. Muy bien, pues mira, Enrica, escuchándote y viendo la información que compartes, recuerdo una conversación que tuve hace unos años con una persona ligada a... no vive en Estados Unidos, pero ligada a lo que conocemos como la NASA. Es un investigador ligado a la NASA, es un investigador español ligado a la NASA. Y él, en una conversación que mantuvimos de temas de conciencia, salió, no era el objetivo de la conversación, el objetivo de la conversación no era hablar de ese tipo de cosas que estamos compartiendo nosotros ahora con el tema de la Tierra plana y demás, pero salió un tema muy, muy curioso, porque ya en aquel momento en el que tuvimos aquel encuentro, la NASA, la Agencia Espacial Europea, habían lanzado sondas espaciales que se habían alejado mucho de la Tierra y que habían llegado al límite de nuestro sistema solar. Yo creo que todos sabemos que ha habido sondas espaciales que no solamente han llegado al límite, es que han salido fuera ya de que conocemos como nuestro sistema solar, que es hasta donde llega la capacidad de atracción gravitacional del Sol. Tenemos sondas espaciales, la humanidad ha lanzado sondas espaciales que van más allá. Y él me decía que, como conocedor de la NASA, uno de los temas que tenía en su agenda era la rentabilidad económica de un tema muy concreto, que era el marketing, todo el marketing derivado de las fotos que esas sondas iban a posibilitar de la Tierra en la lejanía. Imagínate, fotos reales, que podían ser reales, donde la Tierra se viera, bueno, con Marte y la Tierra, con el fondo del Sol, o Júpiter, Marte, la Tierra y el fondo del Sol, o Saturno, Júpiter, y así hasta los confines de nuestro sistema solar,
teniendo a la Tierra como referencia al conjunto de planetas en perspectiva, con el Sol siempre al fondo, ¿no? Las imágenes podían ser espectaculares, claro, las imágenes podían ser de una belleza y un elemento de marketing que con el copyright de la NASA podía dar lugar, el copyright de la NASA o de las agencias que hubieran lanzado y financiado esas sondas espaciales, podía dar lugar a auténticas maravillas, ¿no? Bueno, pues eso no se pudo hacer, Endica, eso no se pudo hacer. No se pudo hacer porque esas fotos ponían en evidencia muchas distorsiones sobre la realidad que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y todo se acercaba mucho, y eso sí, lo tocamos con tranquilidad en aquella conversación, al paradigma del principio holográfico del que antes hablábamos. Nosotros tenemos una percepción de volumen, tenemos una percepción de masa, tenemos una percepción de profundidad, y cuando observamos cada vez con más consistencia el mundo que nos rodea y estas personas que defienden, ¿no?, lo de la Tierra plana en la percepción de esta realidad inmediata que tenemos en este mundo, hay una multitud de distorsiones que obligó a que, en concreto, estas fotos no se pudieran comercializar, porque las fotos, para comercializarlas y no romper los esquemas, tenían que ser editadas. Y al ser editadas aparecería la gran pregunta: ¿por qué las fotos de nuestro sistema solar tomadas por sondas espaciales tienen que ser editadas? Bueno, pues porque si no las editan, las distorsiones tan tremendas con relación a la realidad que eso produce, entre otras cosas en temas de volumetría y en temas de masa y en temas de comportamiento no esférico de los distintos planetas y de los distintos astros, ponen todo en cuestión. Y esto es algo que no es una, por así decir, no es una invención, es decir, estamos hablando de una conversación fundada y de unas opiniones fundadas en elementos científicos y en temas tan categóricos como las propias fotos tomadas, no ya de la Tierra desde la Luna, sino desde una perspectiva incluso más amplia desde los confines de nuestro sistema solar. ¿Por qué crees esto? Porque es una de las preguntas, ¿no? Pero, y evidentemente aquí pues, puede haber muchas respuestas o interpretaciones, pero en particular, ¿por qué crees esta ocultación? Y yo tengo mi respuesta, ¿no? Pero entiendo que es una pregunta. Lo primero, cuando tú empiezas a indagar en todo esto, que te preguntas, ¿por qué? Bien, pues fíjate, yo no sé cuál es tu interpretación, Endica, pero la mía es bastante simplota, si me permites así. Puede ser que sea demasiado simple a lo mejor, pero la reflexión que yo he hecho conmigo mismo es que desde el punto de vista de los intereses económicos, de los intereses de dominio y de control que alguna gente puede tener sobre el resto de la humanidad, el hecho en sí de que la Tierra sea redonda o plana, o el hecho de que el principio holográfico sea o no sea, eso no incide en los elementos básicos sobre los que se basa ese dominio y ese control. Para nada. Es decir, el hecho de que la Tierra, en lugar de ser esférica, pudiera ser plana, el hecho de que estemos en un universo que es plano, eso no trastoca para nada las circunstancias, los paradigmas, los basamentos y los fundamentos del dominio que tienen del sistema socioeconómico e institucional. Ahora bien, si es así, ¿por qué no se abre esa puerta? ¿Por qué a la luz precisamente de las indagaciones científicas no se abre esa puerta? Pues muy simple, Endica, porque lo que no se quiere precisamente es que el ser humano sea un ser humano pensante. Es decir, fíjate lo que supondría que algo tan absolutamente categórico, ¿no?, como el que estamos hablando de la Tierra esférica, etcétera, incluso eso se pusiera en cuestión. Claro, a partir de ahí todo se puede poner en cuestión. Y tenemos que ser conscientes de que, aunque desde el punto de vista de la estrategia de control y de dominio, el carácter esférico o el carácter plano no incide, lo que sí incide es la ruptura de esquemas mentales y conscienciales para dejar a un lado las versiones oficiales y dejar a un lado el pensamiento único. Supondría el romper el esquema tan categórico que tiene la humanidad sobre, como tú muy bien has dicho, la Tierra redonda, lo que supondría es un revulsivo enorme para que los seres humanos nos cuestionáramos el pensamiento único, el uniformismo intelectual y las versiones oficiales. Y a nosotros se nos quieren, desde ese entramado de dominio y de control, en todo lo contrario, es decir, se quieren que seamos seres humanos, que nos creamos las versiones oficiales, que hagamos nuestro el uniformismo intelectual y el pensamiento único. Por ahí es por donde yo lo veo, Endica, y posiblemente tú ahí lo hayas profundizado más que yo, y me interesaría mucho
conocer tu percepción. Bueno, básicamente eso, o sea, podemos resumir una civilización que gira en torno a la moda, el sexo, los deportes y el consumo, la satisfacción de los deseos. Cualquier cosa que rompa con eso, y no puede haber nada que rompa más que una persona pueda empezar a mirar a las estrellas, ya no te digo salir, pero a mirar realmente a las estrellas o a plantearse la naturaleza de la realidad en la que vivimos, te lleva directamente a otro paradigma. Te lleva, tú hablas mucho, te lleva a la mente abstracta. Entonces, pero vamos, por la puerta grande. Entonces, a partir de ahí, castillo de naipes, ¿no? Todo el sistema, castillo de naipes en este sentido. No se pueden permitir el riesgo de que factores, además cuando pueden tener el control. Sí hemos visto que nos mienten en la cara, con las cosas prácticamente, que es el nivel de estar viendo un color y decirte, no, esto no es azul, esto es rojo. Lo hemos visto este año como yo creo que ni en las peores malos sueños nos podíamos haber imaginado, y lo hemos visto. Entonces, si en banalidades a ese nivel, donde sabes que te van a pillar, ¿no? Que hay un porcentaje muy amplio que te va a descubrir, te da igual, ¿cómo no van a hacerlo en temas tan importantes y tan relevantes que tienen que ver con la existencia y la conexión del ser humano, del microcosmos con el macrocosmos? Es un tema fundamental. El espacio es el ser. O sea, no puede haber nada más espiritual que eso, ¿no? Y bueno, siempre ha sido así en la historia, a lo largo de la historia. La espiritualidad y la ciencia siempre han estado vinculadas. Y cuando comentaba antes, ¿no? Toda esa distorsión o esa polarización hacia el materialismo no permite que pueda haber ningún tipo de planteamiento espiritual en algo que no puede ser más espiritual como es la ciencia, que es el estudio del cuerpo de Dios, de la divinidad. Entonces, esta es mi reflexión. Muy acertada, Indica, la hago mía. Y tenemos que ser conscientes que, sin caer, lo vuelvo a repetir, en la consciencia de victimismo. No debemos caer en ningún tipo de victimismo, porque tenemos margen de maniobra, todos nosotros, personal y colectivamente, para desconectar y hacer la vida y vivir la vida de una forma muy distinta. Todos tenemos margen de maniobra, pero sin caer en ningún tipo de victimismo. ¿Cómo nos quieren? ¿Cómo nos quieren? Los que están manejando los hilos, que están en una gestión psicopática de la economía, de la sociedad, de las instituciones, etcétera, desde esa psicopatía se nos quiere, en primer lugar, indiferentes. Cuando hablábamos del cambio climático, esa responsabilidad de mirar al sol como culpable, de mirar a la tierra como culpable, lo que se espera es que precisamente seamos indiferentes. Somos nosotros los que estamos provocando un daño tremendo a la naturaleza, y resulta que la naturaleza es la mala. Y lo que se intenta es que seamos indiferentes ante lo que ocurre, y que la indiferencia sea nuestra forma de ir por la vida. Una indiferencia que, por supuesto, no afecta solamente a lo que es la naturaleza, sino afecta también a los demás seres humanos, al sufrimiento y a todo lo que está ocurriendo sobre la faz de la madre tierra, al conjunto de los reinos de la naturaleza, pero también al reino humano. Cuando hablamos de la naturaleza, cuando hablamos de las tecnologías, esas tecnologías de transhumanismo, se nos quiere frío. Es una dinámica de enfriamiento, junto con la indiferencia, el enfriamiento. Un enfriamiento que tiene también que ver con el distanciamiento social, con el recelo de los unos con los otros, de el romper las relaciones sociales, personales, familiares, como estamos viendo perfectamente con toda la denominada crisis sanitaria. Y finalmente, a propósito de lo de la tierra esférica versus tierra plana, se nos quiere simplemente creyéndonos todo, que no se pueda nadie hacer preguntas sobre nada. Lo que priman son las versiones oficiales, lo que prima es el pensamiento único, el uniformismo, y no se quiere a seres humanos pensantes, incluso a costa de que esa reflexión te pueda llevar a algo que no tiene ni pie ni cabeza. Pero es que es mucho mejor que haya seres humanos en reflexión, que a veces podemos llegar a conclusiones erróneas, que el que haya seres humanos que no se hacen ningún tipo de reflexión y que no hacen ningún tipo de indagación, y que lo que se conforman simplemente es con creer lo que otros dicen, ¿no? Y yo creo que los temas que has traído hoy a nuestro encuentro, Indica, son muy claros al respecto, sobre esa indiferencia, sobre ese enfriamiento y sobre ese comulgar con rueda de molino de las versiones oficiales, porque son tres paradigmas fundamentales del sistema de dominio y de control que quieren establecer. Sí, es un culto, es una... O sea, la ciencia se está
es la religión que quieren implantar ahora, tal como la están planteando, es una religión, o sea, es lo mismo que la religión antes, pero la religión adaptada a los tiempos modernos y a la mentalidad, ¿no? del ser humano actual. Ten en cuenta, Indica, que es una ciencia tergiversada por ellos. Claro, este tipo de ciencia, quiero decir. Porque la ciencia, muchos científicos hablan con claridad del cambio climático, con toda claridad, y no quieren que se sepa. Y la ciencia plantea un uso de las tecnologías, como hemos visto por las aplicaciones que tú has compartido, que es totalmente distinto al que quieren imponer. Y la ciencia habla sobre una realidad de la astrofísica y del universo que es distinta de la que igualmente quieren pasar como versión oficial única, ¿no? Es decir, no podemos confundir la ciencia con el uso, con la tergiversación de la ciencia que quieren hacer, ¿no? Ha pasado con todas las grandes cuestiones de la humanidad. No se puede confundir, verbigracia, el cristianismo con la tergiversación que se ha hecho después del cristianismo. Sería injusto desmerecer los fundamentos del cristianismo por la manipulación que el cristianismo después ha tenido, ¿no? Con la ciencia pasa algo parecido. Claro. La ciencia es maravillosa, hay multitud de científicos que están aportando cosas extraordinarias y cosas distintas es los intereses creados, las redes de intereses creados que intentan manipular, tergiversar y llevar eso a un mismo punto que siempre es el mismo en estos momentos, la inconsciencia Claro, y el mantenimiento de la ignorancia. Gran ejemplo, sí, no confundir lo que es la ciencia o que es el cristianismo con lo que luego es la iglesia o las organizaciones o los lobbies que hay en la ciencia y tal, no hay que confundirlo, es verdad que en ese sentido hay que ser cuidadoso con llamarlo por el nombre cuando en realidad son pequeños grupos o lobbies, ¿no? de poder que ejercen, pues eso, influencia, ¿no? y opinión. Nos vamos a la Luna, Emilio. ¿Te apetece Muy bien. viajar a la Luna? Venga, vamos a viajar. Venga.